Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Son bellas palabras de vida. Libro del profeta Jeremías, por Loel Bruckner. El profeta de un Dios entristecido. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son. Hay una palabra que Jesús habló en los Evangelios que nos incomoda y tratamos de evitarla. La palabra es aborrecer. Por ejemplo, Jesús dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas escribió estas palabras de Jesús en capítulo 14, versículo 26. ¿Recuerdas quizás como peregrino en el libro de John Bunyan? Abandonó a su esposa y hijos en la ciudad de la destrucción cuando emprendió su viaje a la ciudad celestial. No te hagas culpable por cambiar el vocabulario de la Biblia solo porque te incomode. Esto no es sabio. En el versículo 7 de nuestro capítulo 12 que estamos estudiando ahora, Dios, con un aborrecimiento bíblico, entregará a los que Él ama profundamente, pero los va a entregar en manos de sus enemigos, porque ha sido rechazado airadamente por ellos. Rugen contra él como un león, en lugar de estar gimiendo como ovejas sumisas, necesitadas de su dirección y protección. Ahora, la palabra aborrecer en la Biblia difiere de nuestro uso común, solamente porque no se refiere a las emociones. No es un aborrecimiento emocional, sino es una manera de tratar con personas. Y déjame dar las ilustraciones para que sepa. Tenemos el ejemplo en el peregrino, ¿verdad? De cómo él, porque su primera prioridad era hallar la salvación, y como su esposa
y sus hijos no quisieron, Él va solo. Porque esta es la prioridad y esta es la primera necesidad en nuestras vidas. A todo costo, cueste como sea, tenemos que hallar la salvación eterna de nuestra alma. Bien, personalmente, ese es un ejemplo, para que entiendan lo que la Biblia dice al decir aborrecer padre, madre, etc. Personalmente conozco el caso de unos padres que se enfadaron con sus hijos porque iban a ir a la obra misionera a otro país. ¿Sabe cómo respondieron a estas noticias? Nos aborrecéis, les dijeron. Hasta nos quitáis a nuestros nietos y os los lleváis lejos de nosotros. Está usando en verdad correcta y bíblicamente la palabra aborrecer. Nos aborrecéis. Nos quita los nietos. Vais lejos de nosotros. Nos está dejando aquí. Y vosotros vais a estar... Bueno, ¿qué están haciendo? Están poniendo la palabra de Dios, el llamamiento de Dios en su lugar propio. Si Dios nos llama a donde sea, tenemos que obedecer. Ahora, las personas que dejemos atrás, los seres queridos, según la Biblia y según pronunció estos padres, es un aborrecimiento, aunque tenemos el mismo afecto, el mismo amor por nuestros familiares. Jesús amó también a su pueblo, pero les trató con aborrecimientos por entregarles en las manos de los enemigos. Pero era con el propósito de que ellos se arrepintieran. Bueno, esto es lo que Jesús quiso decir en su mandato de aborrecer la familia para seguirle solo a Él. Espero que nos quede claro esta cosa. Entienda, el efecto para los familiares es igual. El amor natural para la familia es igual. Pero primeramente uno tiene que servir a Dios. Lo he visto en las vidas de muchas personas que sus padres no querían que fuesen ellos cristianos, pero ellos tenían que obedecer a Dios para hallar su propia salvación antes de obedecer a los padres. Lo he visto en casos aún de adolescentes. En sentido bíblico, están aborreciendo su familia. Si alguno viene a mí y no aborrece, no tiene enojo, no tiene odio de ellos, les ama, les tiene afecto, pero van a obedecer a Dios. Cuesta lo que cuesta. Si la familia esté de acuerdo o si no esté de acuerdo, ellos van a seguir a Dios. Bueno, espero que he sido claro en este asunto. Muy buenas tardes, amigos. Para entender, hay muchas palabras así en la Biblia que tenemos que entender no como uno lo entiende andando en la calle, andando entre la sociedad. No podemos interpretar estas palabras como lo interpretaríamos si estuviéramos hablando de una cosa aparte de las cosas de Dios. Tenemos que aprender correctamente el vocabulario bíblico. Hay cosas que tienen un poco diferente sentido cuando lo usa en la palabra. Y tenemos que aprender eso y ajustar nuestro vocabulario para que
podemos ver las cosas como Dios los ve. Siempre hay que hacer cambios. Bueno, bienaventurados, bienvenido, mejor dicho, a otro estudio de las Sagradas Escrituras. Y yo voy a sugerir que al empezar a estudiarlas ahora, vamos a preparar nuestros corazones en este mismo momento. Lo que acabo de decir es un ejemplo de cómo necesitamos ayuda para entender las Escrituras. Así que vamos a levantar una petición a Dios que nos enseñe por lo que vamos a estudiar en este momento. Él es la fuente de entendimiento de las cosas bíblicas. Oh Padre Celestial, pido por mí y por las personas que están escuchando en este momento, que nos des, Señor, una claridad sobre tu palabra, para que aprovechemos ahora de lo que tú nos está queriendo compartir en nuestro estudio hoy. Queremos venir a ti primero, pidiéndote, Señor, ayuda, y también que nos dé un gusto, un apetito para las cosas tuyas, y que aprendamos hoy con un hambre, con un deleite por tu palabra. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, vamos adelante con el estudio de hoy. Estamos en capítulo 12 de Jeremías. Y me acuerdo, hablando del mismo tema, ese es otro ejemplo de cómo uno aborrece bíblicamente a su casa para seguir a Cristo. Otro ejemplo. Yo creo que se queda claro y que entre los cristianos estaríamos de acuerdo que lo primero que tenemos que hacer es obedecer a Cristo. Bueno, un adolescente judío despreciaba a su madre porque pensaba que ella les odiaba al haberse convertido en una cristiana. Los padres habían estado en un campo nazi durante la Segunda Guerra Mundial y después la madre anunció a su familia que Cristo había estado con ella durante aquel tiempo. Su marido inmediatamente se divorció por esa razón y la familia se separó. El aborrecimiento también se refiere a la manera en que te tratas a ti mismo. Conocí a un misionero que arruinó sus ojos traduciendo la Biblia a un lenguaje nativo, teniendo solo la luz de una lámpara de querosena. Otros misioneros han sido expuestos a las fiebres de la jungla, ambientes no saludables y, como no, a la persecución que en algunos casos les conduce a la muerte. ¿Ves lo que quiere decir la Biblia con aborrecer a ti mismo? Buscar el reino de Dios, ser obediente a Dios, estar en su plan y poner a un lado todo lo demás para cumplir con este plan. Tenemos que amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Dios antes que todos. Me acuerdo de, quizás has oído la historia, de una olimpiada, creo que fue en los años 1930 y no me acuerdo, pero en que una de Escocia, cristiano, rehusó correr en un domingo para honrar a Dios en este día, honrando su resurrección.
Y el chico no corrió ese día, perdió una oportunidad. Bueno, las autoridades que estaban con ellos, las autoridades inglesas, estaban mucho, muy perturbado por él. Y estaba ahí presente hasta un príncipe. Y el príncipe intentó de convencerle, por amor de su patria, que corriera por Inglaterra en las Olimpiadas. Pero el chico rehusó. Otro ejemplo de aborrecer. Aborrecía a su patria. Quiere decir que estaba emocionalmente contra su patria para nada. Pero puso a Dios en primer lugar. Dios ante el rey, decían los periódicos que pusieron su historia, ¿verdad? En los periódicos, y cayó las noticias. Dios antes que el rey. Eso debe ser. Esto debe ser. Bueno, has visto cómo toda una manada de animales o una bandada de aves muerden o piquen a otro que es diferente. El pueblo de Dios siempre debe ser diferente, característica que le expone a la discriminación de los demás. El versículo 9 de Jeremías 12, lo voy a leer. Es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores. ¿No están contra ella aves de rapiña en derredor? Está dando ese ejemplo. Lo he visto entre las gallinas, ¿verdad? Que se pone contra y empiezan a picar uno porque es diferente. Venid, dice Dios, reuníos vosotros todas las fieras del campo, venid a devorarla. ¿Es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores? Bueno, el versículo, si fuerais del mundo, dijo Cristo, es un principio espiritual que vamos aprendiendo aquí. Jesús dijo, lo enseñó así, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Juan 15, 19. Ahora, cristiano, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a conformarte con el mundo para que no te desprecien? Esto sería aborrecer a Dios. No, en este sentido, aborrecemos al mundo. No, los queremos que sean salvos, queremos que se arrepientan y que vivan eternamente, pero en cuanto de la manera de tratar este asunto, no podemos comprometernos con ellos para que nos quieran. Aquí la palabra es otra vez lo que usó Jesús, aborrecer. El que no aborrece el mundo. En este sentido, no es una emoción, es una manera de vivir y tratar los asuntos. Los vecinos de Israel están en su contra y aprovecharán cualquier oportunidad para pelear con Israel. Los pastores, representando aquí en la Biblia a los babilonios, traen sus propias ovejas para pastar en las viñas de Israel, hollándolas y dejándolas desoladas. Bueno, estamos hablando de lo que nos está contando este capítulo 12. Vamos a estar leyendo un poco aquí. Quizás empezamos con versículo 5. Habla de ser valiente a favor de las cosas de Dios. Pregunta,
Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? La caballería, pues, está hablando de eso. Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti. Aún ellos dieron grito en pos de ti. No los creas cuando bien te hablan. He dejado mi casa, desamparé mi heredad, dijo Dios. He entregado lo que amaba mi alma en mano de los enemigos. Mi heredad fue para mí como león, ya lo hemos leído, en la selva. Contra mí dio su rugido, por tanto la aborrecí. Antes decía que lo amaba, ahora dice que lo aborrece. Le está tratando de otra manera, ¿ves? Por aborrecer los caminos que está llevando Israel. Versículo 9, hemos leído, no lo voy a hacer otra vez, lo leí 2 veces. Versículo 10. Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Mira, está hablando del pueblo que dice aquí en versículo 8 que aborrece. O lo empezaba a tratar muy duro, disciplinándolo, ayudándoles a llegar a un arrepentimiento. Sigue, versículo 11, fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. Sobre todas las alturas del desierto vinieron destruidores, porque la espada de Jehová devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro, no habrá paz para ninguna carne. Bueno, hay que comentar sobre lo que ya hemos leído. Estamos viendo aquí que los vecinos están peleando contra Israel. Y en versículo 10 hemos visto, está refiriendo a la ocupación de Babilonia. Observa las palabras de Dios llamando a su posesión mi hermosa heredad. Versículo 10. Ya lo había comentado. Estamos leyendo muchas palabras de amor aquí. La ruina es causada por la negligencia, que es el resultado de la indiferencia en lugar de un arrepentimiento y una oración seria. Fue puesto en asolamiento y lloró sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra. Bueno, todo Israel será arruinado, desde las ciudades hasta los campos, desde el llano hasta las alturas. Cada lugar pacífico será destrozado. La vida normal cesa porque la espada del Señor devora toda la tierra. Otra vez, versículo 12. Sobre todas las alturas desoladas del desierto han venido destructores. Es Babilonia de que se habla aquí. Porque la espada del Señor devora. Es el Señor que permite que entren los enemigos. Es una disciplina que la única manera de llamar la atención de Israel, que despierta su necesidad y que otra vez vuelvan al Señor. Porque la espada del Señor devora. ¿Cuál espada? Babilonia.
es la espada del Señor. Devora de un extremo de la tierra al otro. No hay paz para nadie. En ese tiempo de Jeremías estaba invadiendo Babilonia y el profeta intenta de avisarles para que cambien su manera de vivir. Y Dios es el que está moviendo a Jeremías a hablar esas palabras porque Dios mismo quiere que se arrepiente. Claro, Jeremías también lo quiere, pero bueno, vemos que no hay un arrepentimiento en general entre el pueblo y cae el pueblo en las manos de los babilonios. Los babilonios llevan la gente principal a Babilonia y pierdan su propia patria. El Señor devora, la espada del Señor devora toda la tierra, dice. El escritor de Hebreos avisó a los cristianos judíos: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿A quién lo habló? A los cristianos judíos. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo aún para un cristiano. Eso está en Hebreos 10, versículo 31. Porque la disciplina de un padre fiel duele mucho. Pero en su caso, el despojo de las cosas terrenales les dio gozo. Estoy hablando todavía de los judíos cristianos, porque esperaban un galardón celestial. Versículo 34. Aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Por eso les ha avisado. Por el otro lado, horrenda cosa es caer en la disciplina, el castigo del Señor. Les está animando a seguir esta vida que han vivido, aunque han perdido sus bienes. El despojo de vuestros bienes por ser cristianos fueron atacados. Bueno, yo sé que durante mi vida he visto a muchos cristianos sufrir. En algunos casos sus casas han sido quemadas. En India ahora hay una persecución. He oído de esto el domingo. Hay una persecución fuerte. Cuando yo fui a India, no me acuerdo en qué año, pero era un poco después de 2008 cuando vino una persecución en el territorio que yo después visité. Muchos murieron, muchos cristianos. Sus casas fueron quemadas y sus iglesias igual. Pero dice aquí que los hebreos aceptaron con gozo el despojo de sus bienes. ¿Por qué? Porque tenían un galardón. O como dice aquí, vosotros mismos tienen una mejor y más duradera posesión en el cielo. La tierra fructuosa de Israel será una vergüenza para los granjeros debido a la escasez de las cosechas. Ninguno les producirá satisfacción, porque los espinos tomarán el lugar del trigo y los grandes esfuerzos invertidos en los campos serán infructuosos. Estoy comentando sobre el versículo 13 ahora. Han sembrado trigo, dice, y han segado espinos. Se han esforzado sin provecho alguno. Avergonzaos, pues, de vuestras cosechas, a causa de la ardiente ira
del Señor han provocado al Señor a la ira. La ira de Dios está tras todo lo que está pasando con Israel. Y la causa de su ira es la infidelidad e idolatría de Israel. ¿Ves? Israel está provocando la ira de su Dios. Esto no es sabio. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es inmensamente triste que la luz que Dios ha puesto en el mundo para dar dirección a los paganos ignorantes que sea apagada. Entonces, la población continúa andando en tinieblas y el orgullo de la tierra ya es ya una vergüenza, en lugar de un ejemplo de bendición. La palabra y los caminos de Dios ya no son predicados ni vividos. Es el resultado de un pueblo desobediente, sobre el cual la mano de Dios ha sido removida. Muy triste es el caso, pero eso es lo que pasó en el tiempo de Jeremías y es para nosotros tomar el consejo, el aviso, para aplicarlo a nuestras propias vidas. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ahora, Dios pronuncia juicio también contra las naciones vecinas, las que hemos mencionado anteriormente, que están persiguiendo a los judíos. Están aprovechando por la disciplina que Dios les ha dado, la debilidad de Israel en este momento. Y ellos están aprovechando para aplastarla, mientras está caída en tierra. Lo hemos visto, ¿verdad? Una persona que se cae a la tierra y sus enemigos les dan patadas así, tiradas. Eso es lo que está pasando con Israel en este tiempo. Siempre se han sentido incómodas con la inconformidad de Israel, porque Israel tiene otro sistema que los suyos. Han despreciado su independencia y han estado celosas de cada éxito de los judíos. ¿Ves? Los judíos tenían otro Dios. Los vecinos, los países, las naciones vecinos tenían muchos diferentes dioses y tenían otra manera de gobernarse y vivir, mientras que los judíos tenían un solo Dios que les mandaba y que les daba leyes para que les siguiera solamente a Él. Bueno, por no ser obedientes han sido castigados. En los días de Nehemías, también los vecinos estaban airados y escribieron al rey de Persia, que estaba gobernando el mundo, el imperio de Persia. Hallarás y sabrás, dijeron en Esdras capítulo 4, versículo 15, Esdras 4:15, si lo quieres buscar. Hallarás y sabrás que esa ciudad, Jerusalén, es una ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que en tiempos pasados se han incitado rebeliones dentro de ella. Jerusalén, independientemente y diferente que todos los demás, las demás ciudades, son perseguidos por ser diferentes. Hemos hablado al principio, a los aves, cómo persiguen uno que es diferente. Bueno, se hacen los hombres lo mismo. Quieren que todos seamos conformados,
que nosotros seamos o que hagamos lo que ellos quieren y que vivamos como ellos. Amán era un persa, un hombre principal en Persia. Fue un amalecita, que eran enemigos tradicionales de los judíos, y reportó al rey Asuero. Este es Esther, el libro de Esther, capítulo 3, versículo 8. Dice, lo reporta a otro emperador, Asuero, y le dice, hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos y no guardan las leyes del rey. Bueno, las mismas cosas deben ser pronunciadas contra la iglesia. Nosotros no vivimos según los sistemas del mundo. El Señor se dirige a estas naciones malvadas, los vecinos, y les avisa que las removerá de sus tierras. Dice que aunque es verdad que castigará a Israel por su infidelidad, después en compasión será devuelta a su tierra. Pero no solamente Israel, sino las naciones vecinas también podrían ser restauradas a sus tierras bajo ciertas condiciones. Debido a que estas naciones han enseñado arrogantemente a Israel a dar la espalda a Jehová y a jurar por Baal, ahora Él les insta a que se arrepientan y se vuelvan a los judíos en humildad, que aprenden sus caminos y también a jurar con ellos vive el Señor. Si lo hacen, tanto Israel como ellas volverán a poseer sus tierras. Vamos a leerlo en la palabra de Dios ahora, donde empezamos con versículo 14. Así dice el Señor en cuanto a todos mis malvados vecinos, que atacan la heredad que he dado en posesión a mi pueblo Israel. Déjeme comentar una cosa aquí. Mire cómo los llama mis malvados vecinos. Sí, porque en Levítico, parece que es capítulo 25, versículo 23, dijo el Señor a Israel, la tierra es mía. No pudieron vender la tierra, solamente los derechos a las tierras. La tierra era del Señor, no era para vender. Por eso dice mis vecinos, porque la tierra es del Señor. He aquí los arrancaré de su tierra, los vecinos, y la casa de Judá la arrancaré de en medio de ellos. Y sucederá que después que los haya arrancado, volveré y les tendré compasión. Mira cómo el Dios siempre tiene compasión de su pueblo. Los tiene que disciplinar como cualquier padre tiene que disciplinar a sus hijos si ellos son desobedientes. Es el amor que exige que una persona disciplina a sus hijos. Y mira cómo Dios les tendrá compasión y los haré regresar cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Y sucederá que si ellos de verdad aprenden los caminos de mi pueblo, está hablando los vecinos todavía, con su pueblo, jurando en mi nombre, vive el Señor, así como ellos enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, el ídolo, serán reestablecidos en medio de mi pueblo, si solamente aprenden de decir del corazón, vive el Señor, y no Baal. Pero si no escuchan, entonces arrancaré esa nación, la arrancaré y la destruiré,
declara el Señor. Bueno, mira, Dios está hoy ofreciendo salvación a todo el mundo, a quien quiera que venga a Él y ser salvo, pero si lo rechaza, últimamente la ira de Dios caerá sobre un mundo pecador y será castigado eternamente. Si ellos dicen vive el Señor con su corazón, tanto Israel como ellos volverán a poseer sus tierras. Jeremías, a través de su libro, también está proclamando la palabra a las generaciones futuras, no solamente en su día, porque los principios espirituales siguen verdaderos hasta la fecha. Estamos estudiando porque está escrito, pues. Está escrito para alcanzar a nosotros tantos siglos después. Estamos estudiando del Dios de la salvación, que no haya placer en la muerte del impío, mostrando continuamente a todo el mundo la manera de volverse a su Hacedor, su Creador. Por otro lado, si rehúsan su benigna oferta, Él traerá destrucción absoluta y serán aniquiladas para siempre estas naciones. Versículo 17. Pero si no escuchan, entonces arrancaré esa nación, la arrancaré y la destruiré, declara el Señor. Dios abre la puerta a la salvación desde Génesis hasta Apocalipsis. Por todo el Antiguo Testamento, da la bienvenida a los extranjeros para que moren entre su pueblo y aprendan sus caminos. Para eso está Israel como una luz para las naciones paganas. En el Nuevo Testamento nos injertó a un olivo bien cultivado que son los judíos, trayendo salvación al mundo entero por medio de sus apóstoles y evangelistas. Dios dando oportunidad para que el mundo fuese salvo. En los últimos tiempos en que estamos viviendo ahora, el Señor continuará manteniendo la puerta abierta durante un periodo de tribulación extrema. Después, durante el reino milenial de Cristo, la salvación será provista por medio de los judíos mesiánicos y por el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores, que reinará personalmente en Jerusalén. Esto viene en el futuro. Casi al terminar todo el canon de la Biblia, en los últimos versículos, Él hace esta generosa invitación. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Apocalipsis 22, versículo 17. Hasta el fin de la Biblia, Dios generosamente da la invitación a quien quiera, dice. El que tiene sed, el que desea, tome gratuitamente del agua de la vida. Escapa de en medio de los que con rebeldía, con un corazón terco, rechazan la oferta, viven su propia vida de pecado en toda clase de iniquidad y maldad, en cosas crueles y destructoras, y no quieren arrepentirse.
No hay otra cosa para ellos, después de toda la oportunidad que les dé Dios, y no se arrepienten. No hay otra opción entonces, más de que reciban el castigo eterno. Aquí Dios está dando un ejemplo con su propio pueblo Israel, de que el que peca pagará el precio por sus pecados. Eso sí, amigo, eso sí no cambia. Dios tiene que castigar el pecado porque es un Dios justo. Igual que cuando tú desobedeces la ley de tu nación, donde seas tú ahora, te van a cobrar una multa. Y si es suficiente seria tu pecado, tu ofensa contra el gobierno, te pueden echar en la cárcel. Hay algunos que están por el resto de su vida y no van a escapar. Este es el pago por haber rompido la ley de su país. Pero Dios también es un Dios justo, un Dios de justicia, que tiene leyes, que tenemos que andar en estas leyes. Y si no, si buscamos el camino que nos ofrece el enemigo de Dios, que es Satanás, y le sigamos a él, sufriremos las consecuencias. Porque Dios, repito, es un Dios de justicia. Y donde hay justicia, tiene que haber penalidades por romper la ley. Eso tiene que ser en cualquier gobierno. Y esto viene de Dios, de su reino, porque su reino es un reino de justicia. Bueno, vamos al capítulo 13, por un pocos minutos más. Capítulo 13, hay 11 versículos que tengo por delante. Y vamos a hablar, vamos primeramente a ver que Dios hace o habla una parábola por medio de lo que va a hacer Jeremías. Él va a hacer algo obedeciendo a Dios que será un ejemplo, una parábola para Israel. Así me dijo Jehová. Dijo Jeremías, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues, y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová de nuevo, levántate y vete al Éufrates, y toma de ahí el cinto, que te mandé a esconder allá. Entonces fui al Éufrates, y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Y vino mi palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré, pudrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová,
para que me fuesen por pueblo, para que tenga utilidad, pues, para que tenga propósito para Dios, para que fuese por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon, no eran útiles para Dios, podridos eran. ¿Y qué se hace con lo que está podrido y no sirve para nada? Para eso hay un infierno. Yo tengo que hablar la verdad, porque Cristo lo habló y porque la Biblia lo enseña, por toda la Biblia, que el resultado de vivir una vida pecaminosa que no tiene propósito para Dios, su Creador, será echado en la gran basurera eternamente, que es el infierno. Bueno, ya estamos llegando al fin del programa y termino con esta cosa. Pablo escribió a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios, según Timoteo 3:16. Por eso sabemos que toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, tiene sobre sí la unción de Dios. Pedro demuestra que el hombre no tiene ninguna parte en ella, en su escritura. Él atribuye toda su autoría al Espíritu Santo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segundo de Pedro 1:21. Los hombres fueron simples secretarios suyos. Lo que estamos tratando y lo que hemos tratado por este programa tenía que ver con el castigo por que el pueblo de Dios no fue fiel. Pero Dios a ellos, a su pueblo, les da y les va a dar y va a resultar otra oportunidad. Y lo están dando todavía. Gracias a Dios que nosotros tenemos más que una oportunidad. Alguien dijo, y era muy interesante, dijo: cuando los ángeles pecaron, Dios los echó del cielo inmediatamente, les dio una oportunidad y fuera. El diablo y sus ángeles fueron echados fuera sin segunda oportunidad. Y como que a nosotros, aunque somos pecadores, Dios nos ha dado tantas oportunidades. Por eso, amigo mío, aprovéchalas y arrepiéntate y entrega tu vida a Cristo, porque el castigo caerá. Dios es un Dios de justicia y traerá juicio sobre los pecadores no arrepentidos. Arrepiéntate, amigo, te ruego desde el corazón, antes que sea tarde. Amigo cristiano, anímate más que nunca a andar fielmente con el Señor, apegado a su palabra, cumpliéndolo, andando según sus mandamientos, cumpliendo con su voluntad y no la tuya. Con esta palabra vamos a despedir, pidiendo que Dios nos bendiga a todos. Es mi deseo para cada oyente que sea bendecido por este programa. Pero para que seamos bendecidos, tenemos que andar en el camino del Señor. Bueno, entonces nos despedimos por lo pronto, pero volveremos muy pronto.